qué el gobierno y sus esbirros atacan a Urma. Vivimos un escenario muy complicado en el país como consecuencia de la profundización de la crisis económica que está destruyendo la calidad de vida de las amplias mayorías y de los trabajadores en particular. Nos enfrentamos a la política general de la clase dominante que busca descargar todo el peso de la crisis en las espaldas de las capas más empobrecidas de la población, atentando contra los derechos laborales y las conquistas elementales del pueblo. El gobierno, falto de dinero, busca reducir sus gastos a como dé lugar y desarrolla una política de destrucción de la salud y la educación. Es precisamente en el marco de esa política que se desarrollan todos los planteamientos educativos del gobierno, que están orientados fundamentalmente a racionalizar el presupuesto educativo y a destruir las conquistas laborales del magisterio. El gobierno, para ahorrarse dinero, ha tomado el camino de la destrucción de la educación única, fiscal y gratuita, profundizando su privatización. El Estado, desligándose de su obligación de financiar la educación, la transfiere al bolsillo del padre de familia y sobre las espaldas del magisterio. El magisterio sufre las consecuencias de esta política educativa, pues se le impone trabajar horas gratuitas, se le condena a salarios de hambre, se niega la nivelación de horas para los diferentes niveles y para el sector administrativo y de servicio, se le vulnera el derecho a su bono de antigüedad, el ascenso automático, etc. En resumen, se vulneran sus derechos laborales pisoteando el escalafón y amenazando constantemente con declarar profesión libre el magisterio. El gobierno también atenta contra la calidad educativa con la imposición de su ley educativa anticientífica y retrógrada, ley que pretende ser salvada y remachada en el Congreso Educativo con parches curriculares. Pero el gobierno no puede aplicar libremente todos sus planes porque encuentra una tenaz resistencia en el magisterio organizado. Por ello, también ha desarrollado una serie de medidas represivas con los decretos 1320, 1302 y los protocolos contra la violencia, con el fin de criminalizar nuestra profesión y procesar a cualquier trabajador de educación que se rebele contra el gobierno. Además, el ministro de Educación ha preparado un proceso de institucionalización totalmente amañado, donde favorecerá a su gente para contar con directores sumisos al oficialismo y que estén dispuestos a convertirse en enemigos de sus colegas de base, ejecutando toda esta política antieducativa y antidocente. Otra herramienta que el gobierno tiene en sus manos para intentar someter al magisterio es la burocracia sindical, los dirigentes vendidos que se someten al gobierno y que actúan desmovilizando, traicionando y desmoralizando a las bases. El gobierno tiene la intención de someter a todos los dirigentes y acabar con las federaciones independientes y revolucionarias que combaten y denuncian sus políticas para convertirlas en casa de campaña. Pero en esta tarea tiene un gran obstáculo, que es el sentimiento antioficialista imperante en las bases del magisterio, que durante varios años han sufrido una serie de atropellos a sus derechos laborales y la destrucción progresiva de las conquistas de la educación. Por este motivo, los frentes del gobierno no pueden presentarse como abiertamente oficialistas, sino que deben intentar camuflarse como independientes y de tanto en tanto lanzar algún que otro discurso radical para intentar confundir a las bases. Estos frentes del oficialismo están conformados por un amasijo de gente de diversas procedencias, miembros del PC, el Magisterio Único, directores azules y trabajadores de educación que fueron beneficiados con horas por la burocracia sindical de la CTV. Por ejemplo, en Chuquisaca, el Frente Marcha ha negado constantemente que sea un frente oficialista y ha intentado mostrarse como un frente independiente, de gente nueva que busca renovar la federación. Pero han fracasado en esta tarea porque la gente se ha dado cuenta de su filiación oficialista. Primero, porque siguiendo el discurso del gobierno sobre el golpe de Estado han impulsado los procesos contra los dirigentes de la federación. Y luego por el triste papel que han jugado en las últimas movilizaciones donde se han desenmascarado y han terminado apoyando las posiciones del gobierno en contra de la lucha de las bases del magisterio. Para terminar de confirmar todo esto, sus propios portavoces han terminado admitiendo la ligazón de su frente con el MAS, lo que ha ocasionado una crisis al interior de Marcha, y Rolando Alejo ha terminado expulsando a su candidato principal, Manuel Claure, por poner de manifiesto la posición oficialista del frente que tanto se esforzaron por ocultar. ¿Cómo está, don Manuel Claure? Buenas noches, gracias por estar en el programa. ¿Tú eras masista? Yo milité en Juventudes del MAS. De ahí me expulsaron. ¿Y cómo acabaste en Marcha? Pero todos los demás eran del MAS, tú no eras del MAS. Invitación. No eran todos de base del MAS. Eran diferentes corrientes. Y alguno que otro compañero que también pertenecía obviamente a las filas del MAS, ¿no? Rolando Alejo Reynoso. ¿Qué cargo? Director de comunicación. Director de comunicación de la CTV. Exacto. El día miércoles ha venido Claure. Claro. ¿No? ¿Lo conoces? Manuel Claure, sí. Manuel Claure, ¿lo conoces? Sí. Él había sido de Marcha. Antes era masista. Bueno, Manuel, nosotros lo hemos invitado para que sea nuestro candidato para la anterior gestión, para la Marcha.
Prácticamente ¿O sigue siendo? nosotros lo hemos fundado Marcha. Ah, En ese sentido, hemos invitado a Manuel para que pueda ser nuestro candidato como ejecutivo. Pero lamentablemente no ha sido orgánico el compañero Manuel. Además ha perdido. Sí, justamente, miren, la situación es de que a nombre de Marcha incluso ha podido dar avales para derechos humanos, no sé, algo así cuando estaban candidateando. Entonces eso nosotros no vamos a permitir de ninguna manera. Dicen los trotskistas, marchas de los masistas. ¿Sí? No, eso nosotros vamos a desmentir categóricamente las versiones que dicen, en este caso, el Frente Urma. ¿Tú eres masista? No, nunca he ¿Tú eres del militado. Partido Comunista? Sí, he estado un tiempo... ¿Ya no eres? Ya no soy ¿Te de... han pagado también? ¿Qué ha pasado? No, sino han sido cuestiones también que han sucedido en anteriores eventos nacionales, en la cual también han sido un poco desleales conmigo, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dado un paso Ya al ves la costado. política, ¿no? Sí, es fijado si no tienes principios fundamentales, pero... Más bien nadie nos ve aquí. ¿Alguna vez has votado por el MAS? Sí, no voy a mentir ¿O aquí, nunca ¿no? has votado? ¿No te ha dado vergüenza decir que has votado por el MAS y ahora te da vergüenza decir que no has votado por el MAS? No, has debido votar por el MAS, nadie nos ve. Generalmente nosotros siempre vamos a apoyar a una tendencia izquierdista. Ya. Para vos, ¿quiénes serían izquierdistas? Generalmente, ¿cuáles son los partidos de izquierda? Quienes están siempre velando por la clase trabajadora, obrera, campesina. No, en estos momentos podemos decir que el MAS es de izquierda. Ya. Se lo dije, tenemos para don Manolo. Manolo, ¿qué es Claure? A ver, ¿por qué lo han expulsado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo los ha traicionado Uyuni? Lamentablemente no es orgánico, Manuel. Las decisiones que se toman como frente no las acata, solamente él quiere, digamos, Quiere pensar. brillar con su autoformación, de repente, y quiere hacer lo que quiere. ¿Y él seguía hablándoselo? No, solamente yo digo a Manuel, ¿no?, de que no puede ya vertir sobre Marcha. Ya ha venido entonces Manolo, que no sé con qué frente estará. Manuel, no sé la verdad, me imagino que debe estar volviendo a las filas del MAS porque él se ha identificado como masista. Rolando Alejo no es candidato a ninguna ejecutiva de aquí de la Federación. Pero apoya esa marcha. Exactamente, como nosotros hemos fundado, estamos nosotros tratando de impulsar aquello, para que haya una nueva opción, con gente nueva, con gente que tiene también experiencia en la parte sindical, pero que no nos tilden a nosotros de masistas, de Pero oficialistas, no. Son medio masistas. Sí, Nadie es sí, masista. nosotros abrazamos la parte de los Porque principios has reconocido estatutarios. Manolo y ha dicho, sí, habían algunos masistas. Exactamente, en nuestra primera gestión, Ya. sí, por eso. Ahora ya no va a haber nadie masista. No hay. Malo es el MAS. No es malo, sino que nosotros hemos identificado de que el ser masista te trae... Te perjudica, no te da votos. Exactamente, te contrarresta y... El gobierno y sus portavoces en el magisterio chuquisaqueño no pueden encarar un debate serio de cara a las bases. Primero, porque para presentarse como independientes no pueden defender abiertamente las posiciones del gobierno. Y segundo, porque su ligazón con el gobierno les impide realizar una crítica consecuente a las políticas que el mismo desarrolla. Por ello, no tienen otro camino que desarrollar una asquerosa guerra sucia contra la dirección urmista, intentando echar lodo contra los dirigentes para intentar desprestigiarlos, y de esta manera buscan que las bases se confundan y voten en contra de la dirigencia actual de la Federación. Pero toda esta campaña orquestada por el oficialismo, su frente y las autoridades educativas no está teniendo los efectos que esperaban, pues no está calando en las bases, que conocen la trayectoria de Urma, que en todo este tiempo a la cabeza del magisterio ha demostrado con hechos su consecuencia en la lucha por defender los intereses de la base, por no venderse a los gobiernos de turno y por manejar de forma transparente los recursos económicos de la Federación, presentando sus informes económicos respaldados y con auditorías. Las bases del magisterio son conscientes de que se vienen días duros para los trabajadores por la profundización de la crisis económica y el agravamiento de la política represiva del gobierno. Por ello están convencidas de que deben tener a la cabeza de la Federación a una dirección probada y que pueda hacerles frente a todas estas arremetidas de la clase dominante y su gobierno servil. En ese sentido es importante la presencia de las bases en el Congreso Ordinario y en las elecciones para renovar la Federación, porque solo ellas pueden neutralizar la arremetida del gobierno contra su dirección revolucionaria. Zapato cansado de trabajar al ritmo del patrón y su ambición del patrón.